Muchísimas Muy gracias, buenas muy buenas noches con noches. todos. El agradecimiento al Colegio de Estimado Abogados doctor, de Arequipa por la invitación. doctor Rector, mil disculpas. Hay una presentación, doctor, de su persona. Yo le pido la disculpa del caso. Ok. Buenas noches. Dando continuidad a la segunda sesión académica del día 17 de mayo, contamos ya con la grata presencia de nuestro docente capacitador, el profesor Rector Flores Chávez, quien el día de hoy nos va a acompañar con un tema muy importante como son las objeciones. Apreciado profesor, bienvenido a la plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Traslado los agradecimientos de nuestro señor decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez, y toda su junta directiva. El día de hoy está presente en el curso de especialización de litigación oral en el nuevo Código Procesal. El profesor Rector Flores Chávez es abogado particular en litigios penales, cuenta con especialización en delito de lavado de activos, crimen organizado y técnicas de litigación oral en Medellín, Colombia. De igual manera cuenta con estudios de técnicas de litigación oral por la Universidad de California, es experto en interrogatorio y contrainterrogatorio por la Universidad de UNAULA, Medellín, Colombia, es coordinador académico de Derecho Penal y Procesal Penal del Centro de Investigación Humanista Philos Juris. Buenas noches, profesor, le dejamos en el uso de la plataforma. Muy buenas noches. Gracias por la invitación al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en esta oportunidad para tocar el tema de objeciones. Entonces, dado el tiempo, vamos a pasar a esta diapositiva. La pregunta puntual que hacemos ¿es posible objetar un alegato de apertura? ¿Cuál es la base legal? Si es que la teoría te establece que sí es posible objetar un alegato de apertura y cómo se da en la práctica las objeciones a la presentación de la teoría del caso, sea Ministerio Público o la de la Defensa. Para esto hay escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que se van presentando? Por ejemplo, son 3 escenarios. El primer escenario es cuando se trasciende el hecho objeto de acusación, es decir, cuando la acusación difiere de la formalización de investigación preparatoria. Segundo escenario es cuando hay variación de calificación jurídica, y el tercer escenario es cuando se ofrece o anuncia pruebas inadmitidas. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En primer lugar, todo litigante, sea de la persecución penal o la defensa, tiene que saber con qué juez está litigando. Porque en la práctica, cuando uno objeta la presentación de su teoría del caso de la contraparte, hay señores magistrados que te pueden silenciar y decirte, a ver, señor abogado, guarde silencio usted, no sea inoportuno, tendrá su oportunidad usted para intervenir y refutar lo que el señor fiscal está oralizando su teoría del caso. Así que yo le suplico que usted no interrumpa al señor fiscal. Miren, esos escenarios se van a presentar. Pero si nosotros revisamos el 371 del Código Procesal Penal numeral 2 señala, acto seguido el fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Vamos a pasar al primer escenario. ¿Qué pasa cuando hay esa diferencia entre la formalización y la acusación, o lo que se denomina, se trasciende el hecho objeto de la acusación? Vamos a poner un ejemplo, ¿correcto? Cuando, en primer lugar, se objeta ese primer escenario. Se objeta cuando el fiscal empieza a oralizar hechos que no forman parte o el objeto de la acusación. Entonces, la defensa o el Ministerio Público, sea cual fuese, es posible realizar un ejercicio de comparación entre lo oralizado por el Ministerio Público o la defensa, ¿no es cierto?, y su alegato de apertura. ¿Y cómo se le va a decir al señor juez? A ver, señor magistrado, permítame, ¿cuál es la base legal? 371, numeral 2 del Código Procesal Penal. Lo que está oralizando el señor fiscal en esta audiencia difiere de la formalización, señor juez, incluso de la acusación. Fíjese, lo que le está diciendo el Ministerio Público en esta audiencia es que el procesado, no sé, Pepito de los Palotes, señala al Ministerio Público que ofreció dicho dinero a un efectivo policial con la finalidad de no ser puesto a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, señor juez, esta defensa, al objetar el alegato de apertura, el fundamento es lo siguiente. Si nos remitimos a la acusación señala lo siguiente.
que el dinero que se cayó al suelo supuestamente servía para pagar el efectivo policial, con la finalidad de no ser trasladado ¿a dónde? A la comisaría del distrito. Pero aquí el señor fiscal está diciendo al Ministerio Público. Así se encuentra narrado dentro del requerimiento acusatorio y la formalización y continuación de investigación preparatoria. ¿Se dan cuenta? O sea, si es que hay señores magistrados que te van a permitir, o por lo menos conoces a señores magistrados que permiten objetar alegatos de apertura, la recomendación es, si es que hay esa diferencia de formalización de la acusación, puedes objetar, porque finalmente tienes base legal para objetarlo, ¿no es cierto? Y esa base legal es justamente cuando exista esa trascendencia del hecho objeto de la acusación y la oralización en su alegato de apertura del Ministerio Público. Otro ejemplo que podemos poner, no sé si a ustedes les sucede, cuando tienen un caso y hay imprecisión de imputación, la defensa recurre a la fiscalía y le dice, precísame la imputación. Fiscalía corrige la imputación, ¿correcto? Y dice, por ejemplo, ok, te estoy investigando violación sexual, pero usted me está precisando cuál es el verbo rector en todo caso, si es en la imposibilidad de resistir o estado de inconsciencia, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que Fiscalía corrige la imputación y dice, si bien es cierto, al momento de formalizar la investigación preparatoria, lo hemos señalado, estado de inconsciencia, sin embargo, consideramos y corregimos que es la imposibilidad de resistir. Va a juicio oral, alegatos de apertura, y el señor fiscal señala estado de inconsciencia. Objeción, pues. ¿Por qué? Porque finalmente los señores magistrados están anotando el estado de inconsciencia, y eso puede generar ¿qué cosa? Lo puede inducir al error al magistrado, porque tendría que el Ministerio Público invocar, ¿no es cierto?, la imposibilidad de resistir y establecer de qué manera va a probar el Ministerio Público en juzgamiento la imposibilidad de resistir. Correcto. Ahora, otro ejemplo sobre el primer escenario. Fiscal, señor magistrado o señores del colegiado, estamos frente a una organización criminal denominada Los Bellacos de Caraballo. Esta organización criminal dominaba todo Lima Norte, desarticulaba, ¿no es cierto?, vehículos robados. Esta organización criminal, ¿no es cierto?, integrada por Pepito de los Palotes, no tengo otro ejemplo, vamos a poner ese nombre, Pepito de los Palotes, cabecilla. Además, ¿no es cierto?, del señor Andrés Pérez. Estas personas recopilaron todo vehículo robado para luego desmantelar y vender en denominado 50 de Lima Norte. Es ahí donde se intervino esta organización criminal. Y la defensa objeta. Objeción al alegato de apertura, señor juez. La objeción es debido a lo siguiente, y mi base legal es 371, numeral 2. Si bien es cierto, Fiscalía, al formalizar, consideraba que mi patrocinado era cabecilla de la organización criminal, sin embargo, fíjese la corrección y señala autor, no cabecilla de la organización criminal. Le está dando un dato falso. ¿Por qué? Porque incluso en etapa intermedia subsanó y corrigió. En consecuencia, señor magistrado, debe decir, ¿no es cierto?, lo que establece la acusación. Entonces el señor juez dirá, habiendo escuchado la defensa técnica, declaramos fundada la objeción, puesto que al observar la acusación, notamos efectivamente no existe una sindicación de ser líder de la organización criminal, por lo que ordeno al fiscal narrar hechos de acuerdo a lo que se ha consignado en la acusación. Y eso les habla de un caso de la vida real, donde, ¿no es cierto?, se objetó a esa información que el señor fiscal introducía en el alegato de apertura, porque sabíamos que la magistrada, ¿no es cierto?, director de debates, permitía, ¿qué cosa?, que se objete a un alegato de apertura. Por eso, primero tenemos que saber
con qué magistrados vamos a litigar, si te permiten o no te permiten objetar, porque de lo contrario, desde entrada, puede ser mal visto y tratar de obstruir, tratar de impedir que el señor fiscal oralice su acusación. Puede ser que sea 4 de la tarde y los magistrados estén cansados, aburridos, y encima generes este tipo de situación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. En ciertas oportunidades, como recomendación, cuando he tenido, porque a los magistrados se conoce a través de esas resoluciones, no he objetado pese a que brindan informaciones falsos, de acuerdo, verificando el auto de enjuiciamiento. Eso también lo voy a señalar en este tercer escenario. A ver, este tercer escenario, cuando se anuncia pruebas inadmitidas. Pero, perdón, vamos al segundo escenario, ¿no? Todavía es el segundo escenario. El segundo escenario, por ejemplo, cuando se modifica la calificación jurídica. También tu base legal es el 371, numeral 2 del Código Procesal Penal. Se podrá objetar cuando el representante del Ministerio Público pretende sorprender, principalmente, estimados participantes, a la defensa técnica incorporando delitos que no son materia de acusación o pese a que se han discutido su procedencia en la etapa intermedia, estos no pasaron el control respectivo. ¿Cómo formulo esta objeción? Señor magistrado, en esta audiencia, el señor fiscal le está diciendo que Pepito de los Palotes testificará sobre el día 6 de marzo de 2021 como testigo presencial y le narrará forma y circunstancia. Sin embargo, señor magistrado, remitámonos al auto de enjuiciamiento de fecha, no sé, 28 de mayo del 2022. En ese auto de enjuiciamiento no se denuncia, señor magistrado, usted testigo. ¿Por qué? Porque se inadmitió a este órgano de prueba a testificar. Por tanto, el señor fiscal le está incorporando o mencionando o anunciando a un testigo que no fue admitido. Tampoco el señor fiscal se reservó el derecho para un reexamen. Cuidado. Entonces, en el tercer escenario, ese sería el ejemplo. Pero vamos al segundo escenario. El segundo escenario cuando hay cambio de calificación jurídica. ¿Y cuando hay un cambio de calificación jurídica, estimados autores? Por ejemplo, el señor fiscal te está imputando el delito 170. Sin embargo, al momento de oralizar, esto es en el alegato de apertura, modifica la calificación jurídica y dice 173, por ejemplo. Entonces la pregunta es, obviamente, que estaría brindando una calificación jurídica diferente, ¿sí o no? Por lo general, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero como ejemplo les pongo esa variación de calificación jurídica. Ahora ustedes dirán, pero es necesario objetar esa calificación jurídica que el señor fiscal está brindando, porque finalmente eso puede ser subsanado al momento en que usted, señor abogado, pueda intervenir efectivamente. Desde mi punto de vista, este tipo de situación, fácilmente, al momento que me toque intervenir, puedo subsanar. ¿Y cómo lo subsano? Señor juez, la Fiscalía en esta audiencia le acaba de manifestar que Pepito de los Palotes, por ejemplo, va a concurrir a este plenario. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta que este órgano de prueba no fue admitido, de acuerdo al autoenjuiciamiento. Verifican los magistrados, digámoslo así, ¿cierto? Verifiquen, señor magistrados, y te declaran fundado. Y en la calificación jurídica es lo mismo, estimados autores. Verifican requerimiento acusatorio, efectivamente. La calificación jurídica no es el 173, sino es el 170. ¿Se dan cuenta? Pero al momento que yo intervengo puedo decir, señor juez, la Fiscalía, al momento que oralizó su acusación, en su alegato de apertura, les dijo a ustedes que es el 173. Sin embargo, señores magistrados, ese dato es falso. ¿Por qué?
Porque si nos remitimos a la acusación, la imputación es el 170. ¿De dónde saca el señor fiscal la calificación jurídica del 170? Si la imputación es 173. ¿Se dan cuenta? Mi recomendación es, tanto el primer escenario, segundo escenario, tercer escenario, primero, el tema de la formalización y la acusación, segundo escenario, variación o cambio de calificación jurídica, y el tercer escenario, cuando se anuncia pruebas inadmitidas, va a depender con qué magistrado, si es unipersonal y si es colegiado, estás litigando. Y a los magistrados se conoce a través de sus resoluciones, ¿correcto? Claro, porque finalmente te toque un magistrado inquisitivo que no te permita, ¿no es cierto? Y es más, ha sido fiscal en años anteriores. A ver, vamos a ver si te permiten. Imagino que ustedes tienen alguna experiencia igual en este tipo de situaciones. Más o menos mi recomendación va por ahí, ¿correcto? Ahora la pregunta ¿es posible objetar un alegato de apertura? Sí, la base legal es el 371, numeral 2 del Código Procesal Penal. El aspecto práctico ya les he mencionado, estimados participantes. Ustedes conocen muy bien cuáles son las objeciones más comunes, ¿no es cierto? Las más conocidas que se presentan en una audiencia, ¿no es cierto?, de juzgamiento. Tenemos a las preguntas impertinentes, tenemos a las preguntas sugestivas, ¿no es cierto? Objeción, por ejemplo, en el directo no se pueden formular preguntas sugestivas. Pero si ustedes revisan el 378 del Código Procesal Penal, sí están permitidas las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. Y justamente mi colega Juan Ortiz señalaba que en el contrainterrogatorio puedes utilizar la declaración previa con la finalidad de refrescar memoria o evidenciar contradicción. Efectivamente. Sugestiva. Dígame, ¿usted declaró anteriormente antes de venir a este juicio oral, sí o no? Si te está dando un dato falso. Sí. ¿Estás qué cosa? Sentando base. Sí. ¿Y usted brindó esa declaración en presencia de la Fiscalía? Sí. ¿Y estuvo presente su abogado defensor? Y cuando usted brindó su declaración, lo hizo al día siguiente. Sí. ¿Y usted dijo la verdad? Sí. Muy bien. Entonces, y acaba de decirnos en esta audiencia que el color del auto era rojo. Así es. Solicito evidenciar contradicción, porque, no sé, el testigo dijo que el auto era color azul. Entonces, la sugestiva sí está permitida, pero en el contrainterrogatorio. No está permitida en el directo. Te van a objetar. Te van a objetar, ¿sí? Ahora, vamos a las preguntas impertinentes. Cuando uno interroga, Ministerio Público en este caso, o puede ser defensa, dependiendo de quién es el testigo, te pueden, ¿no es cierto?, objetar por ser impertinente. O sea, no tiene relación con el hecho, materia de imputación. Ejemplo, estás en una audiencia y te imputaban dos delitos, y por uno te sometes a la conclusión anticipada, te imputaban, por ejemplo, pornografía, y el segundo delito te imputaban, digamos, chantaje sexual. Te has sometido a conclusión por chantaje y pasas por pornografía. Y le preguntan sobre el delito de chantaje, impertinente, ¿cierto? No guarda relación con el hecho objeto de discusión en juzgamiento, dado que el delito es pornografía. Los que conducen a concluir, o sea, significa un testigo que lo mató. O que también solicitan, ¿qué cosa? Una opinión. Una opinión, por ejemplo, sí está permitida para un testigo experto o un testigo o un perito, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando este testigo conozca, ¿no es cierto?, de qué está siendo examinado. Pero también hay preguntas repetitivas. Y las preguntas repetitivas, por ejemplo, por lo general a veces, y eso he podido verificar en audiencias que he estado presente, formular en el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio, cuando realizan preguntas ya tratadas en el examen directo, objetan, obviamente, porque es pregunta repetitiva. Y si le pregunta a usted cuál es la base legal, porque a mí en una oportunidad me ha sucedido y me dijeron, a ver, señor abogado, usted está objetando cuál es la base legal de ser una pregunta repetitiva. No le miento, ¿ah? Y le dije, fácil, si revisamos
Código Procesal Penal, pregunta repetitiva, señor magistrado, 376, numeral 2, literal D. ¿Correcto? Y las preguntas ambiguas, ¿cuándo estamos frente a preguntas ambiguas? ¿Cuál es la base legal? Porque uno lo que hace es objeta, pero ¿cuál es la base legal? Por ejemplo, de pregunta impertinente. ¿Cuándo estamos frente a una pregunta impertinente? 170, numeral 6 del Código Procesal Penal. No guarda relación, ¿cierto? Pero también hay preguntas hipotéticas. A ver, no sé si está en esta diapositiva. Vamos a ver. Preguntas hipotéticas. ¿Y cuándo estamos frente a una pregunta hipotética, por ejemplo? A veces al testigo que concurre, ese testigo no es técnico, ni es un testigo experto, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se formula una pregunta hipotética? Cuando el testigo que concurre es un testigo, ¿no es cierto?, técnico. Ejemplo, si es testigo técnico, perito, no basta con que mencione en una audiencia, yo soy, por ejemplo, médico especialista en hígados, médico especialista en riñón, médico especialista en corazón, o yo soy cardiólogo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el que interroga? Sentar base. ¿Y cómo? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estudió? ¿Desde cuándo? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué especialidad? ¿En cuántas oportunidades ha participado en ese tipo de intervenciones? ¿Cuál es la experiencia? ¿No es cierto? Como experto, ¿no? ¿Dónde estudió? Si tiene maestría. ¿Desde cuándo trabaja? ¿Cuándo inició su trabajo? ¿Si ha realizado el tipo de intervenciones en alguna otra oportunidad? ¿Y cuántas veces, por ejemplo, al año? Entonces, es la única forma de acreditar. De lo contrario, sí puedes objetar por hipotética. ¿Sí? Pero también no basta ello. También existen las preguntas especulativas. ¿Y las especulativas dónde lo encuentro? ¿Cuál es la base legal? 170, numeral 5 del Código Procesal Penal. Pero también hay las compuestas. ¿Cuántas veces he visto y he escuchado en audiencias cuando realizan preguntas compuestas? Señor testigo, y el día 23 de enero del 2022, usted se encontraba junto a Pedro, además de Mario, Juana, en el local Tunay, y luego se fueron ustedes a otro local a beber para luego trasladarse a su departamento. ¿Eso es correcto? O sea, le hacen preguntas compuestas cuando debe reformular preguntas, ¿no es cierto?, precisas, puntuales, a efectos de que el testigo responda preguntas, digamos, cortas, que sean respuestas también cortas. Entonces, siempre en el interrogatorio, preguntas abiertas para que no sean objetadas por la defensa o o ya sea por el Ministerio Público o el actor civil. ¿Correcto? Ahora, también hay testigos referenciales. Esos testigos referenciales o de oídas, ¿por qué? Porque si ustedes revisan, estimados doctores, el 166 del Código Procesal Penal, el 166 es muy clarísimo. Y el 166 señala que testigo concurre sobre lo que ha percibido, sobre lo que ha visto. No puede ir, entonces, usted escuchó 2 disparos. Sí. ¿A cuántos metros usted se encontraba? La verdad, no recuerdo, o no sé. Yo estaba a las espaldas, demasiado. Entonces, la pregunta, por eso les digo, cuando son referenciales, en el contra, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, impugnar su credibilidad y objetar, ¿no es cierto?, si brinda una respuesta, ¿no es cierto?, digamos, no relevante en el plenario. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de objetar y al momento de interrogar. Si ustedes interrogan, tienen que formular preguntas siempre abiertas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque también es importante, estimados participantes, que sepan la base legal. La base legal. Porque es muy, digamos, a ver, hay, señor magistrado, que son muy pegados a la norma.
al Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, o quizá por molestarlos, porque son buenos litigantes, les puede el señor magistrado decirles, a ver, señor abogado, usted quiere refrescar memoria. Muy bien. ¿Cuál es la base legal para refrescar memoria? Dígame, señor abogado. Entonces, probablemente el señor magistrado sí sepa cuál es la base legal y lo único que quiere es incomodarte, fastidiarte y que pierda los papeles porque está siendo muy incisivo al momento de contraexaminar a un testigo. Y la idea no es pelear con los señores magistrados. La idea es dejar sentar material probatorio para que finalmente emita una sentencia a tu favor. Entonces, digamos, con el contrainterrogatorio no basta impugnar credibilidad ni desacreditar testimonios. Por eso que en el interrogatorio las preguntas tienen que ir de acuerdo a tu teoría del caso. ¿Y qué es lo que pretendes probar con tu examen directo? Porque si yo formulo preguntas y la defensa me va a objetar, no voy a permitir, ¿qué cosa? Que ingrese prueba al plenario. Y si no ingresa prueba al plenario, mi teoría del caso se vuelve débil. Y obviamente es un mecanismo de refutar, de que no ingrese ciertas informaciones al plenario con la objeción. Lo que hago es ponerle un muro a las preguntas a efectos de que no ingresen, pero no cualquier información, sino información de calidad que dañe mi teoría del caso. Yo, por ejemplo, en ciertas oportunidades, cuando interrogan y no daña mi teoría del caso, no objeto. Pero si es que daña mi teoría del caso, objeto. ¿Para qué objetar? Si le pregunta cuál es su profesión, desde cuándo, hace cuánto tiempo, dónde trabaja, qué ocupación tiene, ¿no es cierto? ¿Qué diplomados tiene? ¿Qué especializaciones? Mejor, tengo 29 años de experiencia. Ok, usted acaba de decir al señor fiscal que tiene 29 años de experiencia, ¿correcto? Sí. Y también le ha dicho al señor fiscal que usted redacta actas de intervenciones por lo menos al mes como 80, porque usted forma parte de un equipo. Así es. Y es cierto que usted cuando intervino a esta persona, lo hizo en el frontis de Manzana 11, lote 22 del distrito de Caraballo. Así es. Y el acta de recojo de droga usted lo hizo en el interior, Manzana B, tal lote, que es diferente. Ahí está. Tenía 29 años de experiencia y es que cómo es que hizo el acta de intervención en el frontis y el recojo de droga lo hizo en el interior del inmueble. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces es importante utilizar esas experiencias con la defectuosa o poca, digamos, irregularidad que puede trabajar un agente policial en una intervención, ya sea por desconocimiento o simplemente porque quiso defender su mala actuación policial. Entonces, el tema, estimados amigos, es que esta objeción permita no ingresar información de calidad al plenario. Ese es tu muro. Y para eso se objeta, no cualquier tipo de información. Y por eso es que nosotros, cuando, digamos, dictamos este tipo de conferencias, y que de verdad aplaudo al Colegio de Abogados de Arequipa, es que permitan capacitar a profesionales a efectos de que no es cierto, permitan ingresar cualquier información al plenario. Estimados amigos, no solo eso, sino que también se puede objetar al alegato de clausura. ¿Qué opinan? ¿Es posible objetar al alegato de clausura? ¿Sí o no? ¿En qué escenario se objeta el alegato de clausura? ¿Alguien que quisiera participar, por favor? ¿Alguien que quiera participar, por favor?
Doctor, Hola, doctor Edson. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Básicamente, ¿qué tal? Buenas noches. En los alegatos iniciales es la promesa que hace el fiscal o la defensa técnica, ¿no? Que va a probar con esto, con esto, con lo otro. Pero ¿qué pasaría si en el transcurso del juicio no llegó a interrogar a su testigo tal? Y en los alegatos finales dice, se llegó a probar con el testigo tal, pero ese testigo nunca llegó a juicio. Entonces, por ahí considero que de una u otra forma ya se podría cuestionar los alegatos de clausura debido a que no cumplió la promesa. Gracias. Muy bien. Efectivamente, o sea, el alegato de clausura efectivamente es objetable, sí es objetable, como usted lo menciona, pero ¿por qué se objeta? Porque introduce información en el alegato final, por ejemplo, a un órgano de prueba que jamás concurrió al plenario. La pregunta es, ¿y cuándo objeto en el alegato de clausura? ¿Hay único escenario para objetar el alegato de clausura? Sí. ¿Y cuándo es ese único escenario, estimados participantes? Cuando se realizan conclusiones probatorias distintas a la actuación probatoria del juicio oral. Algunos dicen, por ejemplo, que el alegato final es un saludo a la bandera, porque finalmente toda la información ha sido dejada con el interrogatorio, con la oralización de documentales, con el contrainterrogatorio, si por ahí prueba de oficio, y que permitan al señor juez tener certeza o duda sobre un caso. Nosotros como litigantes, y no me dejarán mentir, muchos de ustedes seguramente litigan, cuando a un magistrado está apurado y corre, es por dos cosas, pero uno saca rápido. ¿Quiere condenar o quiere absolver? Pero uno se da cuenta, ya, ¿sabe qué, señor abogado? Sus alegatos finales pasando mañana, o de acá a 2 días, y el adelanto de fallo es al día, ok. No, ya ve más o menos ya cómo se comporta en el proceso. Entonces, por eso es importante, desde mi experiencia, es que no hay que confiarnos por el hecho que ya brindaste un buen alegato de apertura, no significa que el caso esté ganado. O porque hiciste una buena objeción y no introdujo información de calidad al plenario, el caso esté ganado. Todo vale, todo vale. ¿Brindar un buen alegato de apertura? Claro que sí. ¿Brindar un buen interrogatorio? Sí. Pero ¿qué pasa? Brindaste un buen alegato de apertura y no supiste objetar. Ingresó información de calidad a favor del Ministerio Público. Cierto que dígame, usted cuando presenció el día 21 de enero de 2022, ¿qué es lo que usted observó? La pregunta es, ¿objeto o no objeto? ¿Qué es lo que usted observó el día 21 de enero? ¿Objeto, sí o no? Pero algunos dejan pasar. Entonces, ¿cómo tendría que formularle? Usted acaba de decirnos que el día 23 se encontraba en Lurín, en Manzana tal. Díganos, cuéntele al señor magistrado desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Ah, yo me encontré, ¿te das cuenta? Entonces, depende. Pero si dice, por ejemplo, dígame testigo, ¿con qué ropa estaba vestido la persona a quien intervinieron? Pregunta, ¿objeto o no objeto? Señor testigo, ¿con qué ropa estuvo vestido la persona a quien intervinieron? Pregunta, ¿objeto o no objeto? ¿Qué dicen? Vamos al chat. Y si objeto, ¿qué tipo de objeción es? Señor testigo, usted, cuando vio a la persona intervenida, ¿qué color de ropa tenía puesto? ¿Es una pregunta sugerida o no es sugerida? ¿O es una pregunta abierta?
Pues vamos, ahí está en la caja de comentarios, pueden dejar sus respuestas, no hay problema, nos podemos equivocar, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, claro que sí, ¿cierto? Porque finalmente puedo decir no vi, o sí vi, o el color era rojo, o era azul, ¿no es cierto? Es una pregunta cerrada. Entonces, el único escenario para objetar el alegato de clausura es cuando se realizan conclusiones probatorias distintas a la actuada, ¿no es cierto?, en juicio oral. Pero ¿con qué finalidad se objeta? Se realiza la objeción al alegato de apertura, o perdón, de clausura, cuando el desarrollo argumentativo y probado desarrollan afirmaciones o negaciones respecto de qué? A puntos no controvertidos, o quizá sobre puntos o conclusiones no probadas, no actuadas durante el plenario, ¿sí o no? O sea, cuando se argumenta sobre medios probatorios que no han concurrido, órganos de prueba me refiero. Entonces, en ese tipo de situaciones se solicitará al director de debates de manera inmediata su exclusión, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ese órgano de prueba jamás concurrió al plenario. Entonces, estimados doctores, por el tema de tiempo, tengo otra actividad que realizar. Me voy a despedir sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por su participación, ¿no es cierto?, por escuchar esta ponencia organizada por el Colegio de Abogados de Arequipa, el Ministro del Colegio de Abogados de Arequipa, y mi persona muy agradecido por estar conectados ustedes. Pueden en este momento realizar cualquier tipo de actividades, sin embargo, han estado conectados, y felicitar al Colegio una vez más de Abogados de Arequipa por realizar este tipo de eventos que enriquecen, ¿no es cierto?, el conocimiento a sus participantes, a sus agremiados, y también a nosotros nos permite reforzar nuestros conocimientos, estar actualizado y brindarles quizá algunas ideas desde teoría y práctica que les permita comprender nuestro sistema. A veces cuando uno sale a diferentes lugares, pareciera que tuviéramos diferentes códigos procesales penales, ¿no es cierto?, en nuestros distritos judiciales. Uno va a provincia, o va a la selva, o va a la sierra, pareciera que tuviéramos diferentes códigos y estuviéramos en diferentes estados, pese a que el código procesal es uno solo. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación, ¿sí? Dios mediante, hasta una nueva oportunidad. Si es que tuviesen alguna pregunta para poder yo responderlos de manera breve, por favor. Primeramente, muchísimas gracias, estimado profesor, por estar presente en el curso de especialización de técnicas de litigación. Agradecerle a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por su presencia. Vamos a permitir brevemente entonces 2 preguntas, doctor, dado el tiempo también, por favor, bastante breves, estimados doctores, porque también ya tenemos que iniciar la tercera sesión. Adelante, doctor Hugo, y luego el doctor Edson. Buenas noches, doctor Hugo. Buenas noches, muchas gracias. Doctor Flores, una pregunta. Usted estaba hablando sobre las preguntas impertinentes, ¿no? Y me han sucedido casos donde, por ejemplo, son circunstancias que van con los hechos. Por ejemplo, en un caso de violación, por ejemplo, estaba estableciendo que no había puertas, que los cuartos se podía escuchar los ruidos y podría uno percatarse, ¿no? Un testigo. Entonces siempre me decían que eso es una pregunta impertinente porque no estaban los casos, porque no estaba la acusación, que no tiene nada que ver con el tema. ¿Es correcto eso? ¿Es una pregunta impertinente saber los detalles y las circunstancias de los hechos? Esa pregunta, no lo escuché exactamente por temas de conexión. La primera parte. Sí, sobre las preguntas impertinentes. En el caso de, por ejemplo, señalar circunstancias sobre hechos, ¿no? Entonces, yo al momento de preguntar, a veces me señalan preguntas impertinentes por esclarecer o establecer las circunstancias, los temas exactos que ha sucedido, por ejemplo, en un caso de violación, ¿no? ¿Es una pregunta impertinente eso? A ver, si es que le estás preguntando sobre la circunstancia, tendrías que precisarle al magistrado sobre qué momento, sobre qué hora y sobre qué aspecto puntualmente, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si es que el delito de violación sexual se está ventilando y le preguntas sobre las circunstancias,
entiendo que las circunstancias podrían ser no impertinentes, sino que tendrían relación con el caso. Si es que lo has hecho en el directo, considero que no serían impertinentes, por el contrario, serían pertinentes porque finalmente la finalidad del proceso penal es la búsqueda de la verdad, y la búsqueda de la verdad tendría que estar relacionados justamente con las circunstancias, ¿no? Momento exacto de que la persona fue violentada, ¿no? O sea, ¿en qué circunstancias? ¿Fue durante la noche? ¿Fue durante el día? ¿Había poca iluminación? ¿Había bastante iluminación? ¿En qué lugar fue? O sea, entiendo que esa es la pregunta a la que habrás querido llegar con el director de debates, o con el testigo, perdón. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a la última pregunta de la sesión. Adelante, doctor Edson. Doctor, buenas noches. Se dice que los alegatos iniciales tienen que ser uno solo, pero por ejemplo, Fiscalía en juicio a veces va a probar un tema de violación sexual, o si no logra probar ese tema, prueba un tema de actos contra el pudor. Uno como defensa técnica, ¿qué pasaría, por ejemplo, si uno ve que de los elementos que obran en los actuados es para una sentencia absolutoria, pero alternativamente tú logras observar de que el fiscal no tomó en cuenta una disminución de punibilidad? La pregunta es, doctor, ¿uno puede irse a juicio en los alegatos, en un juicio oral en los alegatos iniciales, que va a probar la no culpabilidad, pero en el caso de que no llegue a probar esto, se le aplique esta disminución de punibilidad que el señor fiscal no ha señalado y puede darse una pena suspendida? ¿Cabe posibilidad, doctor? Porque siempre se tiene ese chip de que los alegatos iniciales es uno solo, ¿no? Entonces no podría ser una mezcla o un mixto, se podría decir, ¿no? Por un lado estás pidiendo la absolución de tu patrocinado, pero por otro lado estás pidiendo que se reduzca la pena porque no toma en cuenta la disminución de punibilidad. Yo tengo un caso así, señor doctor. Entonces, quiero pronunciarme en mis alegatos finales, pero no sé si usted me puede dar una idea como para poder plantearlos. Mira, interesante pregunta. No sé si ustedes vieron esa discusión entre el señor juez supremo Neira Flores y Ascencio Mellado. Dijeron, ¿cómo es posible que tú me pidas absolución y a la vez me digas si es que no llega a aprobarse, ¿no es cierto? O si es que llega a aprobarse, disminuyan la pena? O sea, tu teoría del caso, según él, es uno solo. Y ahí discutió, ¿y cómo es posible? Dijo, no, eso es intolerable. ¿Por qué? Porque finalmente, si que no se llega a probar por el delito de violación sexual, ¿no es cierto? Y en su defecto, si es que llegara a probarse, rebaje la pena prudencialmente y disminuya por principio de humanidad de las penas, el principio, ¿no es cierto?, de lesividad, el principio de proporcionalidad y quizá interés superior, etcétera. O sea, de acuerdo por lo menos a nuestro sistema, eso no sucedería. Eso no sucedería, ¿por qué? Porque hay magistrados que tienen ese chip. Total, ¿me estás buscando la absolución o me estás pidiendo que te reduzca la pena prudencialmente? A ver, afírmame ese punto, señor abogado, es probablemente que te diga. O sea, la idea que desde mi punto de vista, que una defensa puede solicitar al señor magistrado, o en todo caso, en el extremo de la pena, prudencialmente, le piden, en su defecto, le piden una suspendida. No es descabellado, pero con el sistema que tenemos y con el magistrado que podríamos estar litigando, hay que conocerlo por eso a través de esas resoluciones, probablemente te fue, digamos, un contratiempo, estimado doctor, un contratiempo. Entonces yo preferiría que te concentres en tu teoría del caso para absolución e incluso luego adelantarte, ni incluso Fiscalía probará alternativamente el delito de actos contra el pudor. Quizá por ahí, si es que va con una acusación alternativa. Pero no hay igualdad de armas en este caso, ¿no, doctor? Exacto, definitivamente. En realidad lo que me preguntas está bien, o sea, bajo el principio, ¿no?, de humanidad de las penas, etcétera, como decía Ascencio Mellado en su debido momento, ¿cómo es posible que le puedes negar que le rebajes una pena si es que la defensa está pidiendo una absolución? No es descabellado lo que está pidiendo, pero ya se dan cuenta cómo piensa incluso un juez supremo. Yo le digo con todo el debido respeto, o sea que eso está en YouTube, vi esa discusión que hubo,
Así que incluso esa pregunta lo formulaba y decía, pues efectivamente, no es descabellado, ¿no? Que yo pueda pedir absolución, pero a la vez, si es que a los finales quieran condenar o condenen, pero que prudencialmente rebajen la pena, ¿no? Gracias, doctor, muy amable. Muchísimas Listo. gracias, estimado profesor Héctor Flores Chávez. Finalmente le solicitamos las palabras de despedida a cargo de su persona y también saludamos ya la presencia del doctor Alex Montes. No, muchísimas gracias al Ilustre Colegio de Abogados, desde su decano, que se nos hace la invitación en esta oportunidad para formar parte de este curso de litigación oral en el nuevo Código Procesal Penal, junto a destacados profesionales, y me honra haber participado en calidad de ponente, ¿no es cierto? Y, bueno, pues que sus agremiados sean los beneficiados. Muchas gracias una vez más por la invitación. Dios mediante nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Así que le dejo con mi gran amigo Alex Montes. Muy buenas noches, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Hasta una próxima oportunidad, esperando también ya en las actividades presenciales. Estimado doctor Alex.